buenas tardes a todos. Nos da un gusto tenerlos aquí nuevamente en la tercera sesión de lunes de faenas matemáticas en la UAM Iztapalapa. Y hoy tenemos el gran honor de tener aquí a la doctora Silvia Gavito Ticosi. La doctora Silvia es profesora en la UAM Azcapotzalco y ella es del área de álgebra. Entre sus temas de interés están la teoría de anillos, módulos hiperradicales y teoría de retículas. Y hoy nos va a hablar de la regla de L'Hopital, o deberíamos decir, la regla de Bernoulli. Pues gracias, Silvia, por estar aquí. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes también a todos. Gracias por estar aquí. Yo también quisiera, antes de comenzar, aprovechar para expresar mi reconocimiento a las muy atentas y dirigentes organizadoras del ciclo de lunes de faenas matemáticas en la UAMI, por el esfuerzo tan grande que hacen y que me consta que realizan. Hablando de faenas, no es precisamente una faena simple, y bueno, desde luego agradecerles profundamente por la oportunidad de poder participar en este proyecto tan loable. Bueno, efectivamente, como comentaba la doctora Lupita Gaitán, la intención es, en realidad, a decir verdad, hablarles acerca de un chisme, ¿no? Que vamos a estar en ese tono. Entonces, ¿sobre qué va este chisme? ¿Sobre qué versa? Pues seguramente ustedes habrán escuchado que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Entonces se suele pensar eso, donde por vencedores pues son las personas, los personajes que en cierto momento histórico sustentan el poder político o el poder económico, ¿no? Y bueno, pues esta frase también sugiere que las más de las veces la verdad histórica o la versión oficial dista mucho de la realidad, ¿no? De los hechos. Esta circunstancia permea todos los ámbitos y en particular a la historia de la ciencia, en donde en muchas ocasiones a ciertos personajes se les atribuyen resultados o teorías muy notables, pasan a la posteridad, trascienden, y bueno, esto es de manera incorrecta o de manera imprecisa. Y bueno, pues en la matemática abundan estos casos, contrario a lo que uno podría pensar. Entonces, bueno, pensando por un lado en esta situación y por otro en que el público que asiste lunes a lunes a las faenas es muy diverso, digamos, hay desde ingenieros, matemáticos desde luego, físicos, químicos, etcétera. Pensé que no sería mala idea platicarles un poco acerca de uno de estos casos, que tiene que ver con una regla bastante célebre, ¿no? Una regla que forma parte del currículum de cualquier curso de cálculo diferencial, y es precisamente la famosa regla de L'Hopital. Y bueno, pues el punto aquí, como comentaba la profesora Lupita, es si deberíamos continuar llamándola así, o si sería más correcto llamarla la regla de Bernoulli. Ya les quité el suspenso, pero a ver, debo apuntar, supongo que aquí, ¿verdad? O acá. Ah, con razón. No estaba aprendida, entonces esa definición. De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, entonces, si deberíamos llamarla en cambio la regla de Bernoulli. Entonces, bueno, pues la primera cuestión que yo quería preguntarles es si efectivamente, como estoy suponiendo, estamos familiarizados con esta regla, con la regla de Bernoulli. ¿Sabemos de qué se trata? ¿Sabemos en qué caso se aplica? Digo, de Bernoulli, bueno, célebre por L'Hopital, y ahorita estamos decidiendo si le cambiamos el nombre, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, la regla de L'Hopital, quise decir. Entonces, ¿en dónde se aplica? ¿En qué casos? Pues a lo mejor la pantalla nos ayuda un poco, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues sirve para calcular límites, pero no cualquier límite, ¿no? ¿Límites de qué forma? Límites que arrojan indeterminaciones de qué forma. Eso es, 0 entre 0, ¿no? Y bueno, pues hay otras, ¿verdad? De formas indeterminadas, como infinito entre infinito, más menos infinito entre infinito, 0 al infinito, etcétera, pero todas estas últimas reducibles esencialmente a este caso,
¿no? Entonces, bueno, solamente para practicar un poco, ¿qué les parece si antes de hablar de nuestros personajes, L'Hôpital por un lado, Bernoulli por otro, nuestros personajes en pugna, los de la controversia, ¿qué les parece si empezamos con un pequeño ejercicio, un torneo, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, cuando nos enfrentamos por primera vez a el cálculo, seguramente los que están en cálculo diferencial a lo mejor apenas están enfrentándose, están en estos menesteres justo en este momento. ¿Cómo calcular, por ejemplo, este límite, el límite de esta expresión? ¿Qué nos sugieren hacer? ¿Por dónde comenzamos? Exactamente. Primero, pues vemos si por evaluación directa tenemos suerte y este límite se puede calcular así. Pero ¿qué ocurre cuando es límite cuando x tiende a 1 de esta expresión, ¿no? ¿Qué ocurre cuando evaluamos o cuando sustituimos directamente? Pues en este caso obtenemos, bueno, 2 por 1 menos 1 a la cuarta es raíz de 1, ¿no? Que es 1, menos raíz cúbica de 1, que es 1, 1 menos 1, 0, y lo que es peor, en el denominador, 1 menos raíz cuarta de 1 al cubo es 1 menos 1, 0, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos que por evaluación directa caemos en un caso así, no lo podemos calcular. Y entonces, ¿cómo procedemos a continuación? ¿Qué hacemos? Pues tenemos que apelar a algún truco, algún artificio algebraico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué usamos? ¿O qué ya usan los que están en cálculo diferencial? Bueno, pues dado que tenemos radicales, lo que se suele pensar, bueno, quita esos radicales, ¿no? Racionaliza el denominador, ¿a poco no? ¿Sí? Pero bueno, pues en este caso, si tuviéramos una raíz cuadrada en el denominador, lo que habríamos de invocar es que este producto notable, ¿no? Cuando multiplicamos un binomio por su conjugado, entonces obtenemos una diferencia de cuadrados, y bueno, esto si tuviéramos una raíz cuadrada, multiplicar por su binomio, bueno, multiplicar y dividir por el binomio conjugado nos permitiría eliminar esas raíces. Pero aquí en el denominador tenemos una raíz cuarta, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para quitar esa raíz cuarta? Pues más o menos es esta misma idea, ¿no? El símil sería, bueno, ¿por qué conjugado tengo que multiplicar para obtener ahora, para poder quitar esa raíz cuarta, debería tener yo por aquí algo de la forma a la cuarta menos b a la cuarta, ¿no? Entonces, ¿por qué multiplicamos? ¿Cuál sería el conjugado aquí? A ver, vamos a recordar, sería, a ver, si multiplicamos este por a cúbica, ¿no? Más a cuadrada b, noten que el exponente de a va disminuyendo mientras que el de b aumenta, entonces ¿cuál sería el siguiente término? ab cuadrada, exactamente, y el último, más b cúbica, exactamente. Entonces, bueno, si multiplicamos y dividimos, en realidad estamos multiplicando por un 1 pertinente, para que no se altere la expresión, este sería nuestro conjugado, en este caso. Lo que obtenemos precisamente, lo que obtenemos es que podemos eliminar la raíz del denominador, ¿no? Y entonces nos queda una expresión de este tipo. Reintentamos evaluar por sustitución directa y de nuevo nos encontramos con una indeterminación de la forma 0 entre 0, ¿no? Híjole, ¿y entonces ahí qué hacemos? ¿Qué se les ocurriría? Pues ya racionalizamos el denominador, lo que podríamos hacer a continuación es racionalizar, todavía tenemos radicales por allí, racionalizar el numerador, ¿no? Racionalizar el numerador. También podríamos usar un cambio de variable, pero bueno, lo canónico es justamente eliminar las raíces. En el caso del numerador, nada más, atención, tenemos radicales de índice distinto, tenemos una raíz cuadrada y una raíz cúbica. Entonces aquí, para quitar estas raíces en un solo paso, ¿verdad? Yo necesitaría, bueno, apelamos a este truco de considerar el mínimo común múltiplo de los índices, y entonces yo necesitaría tener algo de la forma a a la sexta menos b a la sexta, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si tengo algo de la forma a menos b, donde a es la raíz cuadrada en el numerador y b es la raíz cúbica, ¿por quién debería multiplicar para obtener una diferencia de potencias sextas y así poder eliminar ambas raíces? Pues es la misma idea, ¿no? De hecho, no podemos obtener esta identidad para a a la n menos b a la n, pero lo haremos para nuestros fines, nos basta obtenerlo aquí. Entonces, ¿por quién habría que multiplicar? Bueno, pues ya se imaginarán, a lo mejor es por a a la quinta, de modo que al multiplicar a por a la quinta nos da a la sexta, ¿no? Y luego tendríamos a la cuarta b más a al cubo b cuadrada,
más a cuadrada b al cubo, aquí me va a hacer falta espacio, más, ¿quién más? Ajá, exactamente, van muy bien, ¿no? Es ab a la cuarta, eso es, y después b a la quinta, ¿no? Y multiplicando estos dos obtenemos justamente a la sexta menos b a la sexta, ¿no? Eliminamos podríamos eliminar las raíces en el numerador. Entonces nos damos a la tarea de multiplicar y dividir. En realidad decíamos, estamos multiplicando por un 1 pertinente, ¿no? El 1 tiene esta forma, d entre d, donde d es esto, ¿verdad? Y bueno, pues ya multiplicando, se elimina también las raíces en el numerador. Después, factorizando, aplicando un poquito de división sintética o criterios de divisibilidad de polinomios, podemos factorizar el numerador y el denominador de esta manera, donde p de x, vean ustedes, es este polinomio de grado 9, ¿no? Entonces, bueno, así, visto así, ya queda, digamos, expuesto el factor que es culpable de la indeterminación 0 entre 0, que es justamente 1 entre x, lo cancelamos, ¿verdad? Evaluamos, ahí sí les dejamos la chamba, y resulta que este límite existe y vale, ¿no? 16 novenos. Entonces observen ustedes que no nos hemos metido, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces observen ustedes que no nos hemos metido, digamos, con la noción de límite, no nos hemos metido con la definición de límite, hemos simplemente visto la parte meramente operativa del cálculo de un límite, ¿no? Y pues no sé cuál sea su impresión, pero a mí me gustaría enfatizar el hecho de que calcular límites en general puede ser bastante laborioso, ¿no? Puede requerir todo un arsenal de trucos algebraicos, además de ingenio, ¿no? Y bueno, de ahí la necesidad o lo natural, la pregunta natural, ¿acaso no habrá una manera más fácil, ¿no?, de calcular, por ejemplo, estos límites? Y la respuesta es sí, ¿no? La respuesta es precisamente la regla, gracias a la regla de Lovita. Ciertos límites, desde luego, límites de esa forma. Entonces, bueno, una vez hecho esta cuenta, un poquito calentando motores, ¿no? ¿Qué les parece si ahondamos un poquito en el chisme, un poquito en la historia detrás de esta regla, ¿no? Para ello les voy a pedir que por un momento se imaginen que cuentan con una máquina del tiempo, de esas del tipo de H.G. Wells, que se suben y de pronto se transportan al siglo XVII, finales del siglo XVII, que es en la época en la que coexistieron nuestros personajes, europeos ambos. El mapa de Europa en ese momento era la división geográfica. Se ve un poquito tenue, pero espero que noten que, por ejemplo, algo que era notable es que Italia todavía no estaba unificada en esa época. Hay Reino de Francia, Reino de España, Reino de Portugal, Sacro Imperio, o sea, régimen monárquico por doquier, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista justamente político, impera más bien despotismo, absolutismo. Solamente para dar una idea, en Francia gobierna Luis XIV, cuya frase distintiva era «L'État c'est moi», el Estado soy yo, ¿no? Nada más y nada menos. Entonces, justamente en este contexto social están inmersos, y político están inmersos nuestros personajes. Sin embargo, pese a este contexto político tan rígido, hay que decir que también, gracias a la herencia de los siglos pasados, concretamente el Renacimiento, el retorno al humanismo, y también la reforma protestante que escinde a la Iglesia Católica y que gracias a eso, digamos, le reduce un poco el poder que tenía, que era excesivo. También tenemos esta época de ruptura en todos los ámbitos, y en particular en el ámbito científico. Hay que recordar que en esta época, bueno, Galileo Galilei nace un siglo antes, en el siglo XVI, pero vive gran parte de su vida durante el siglo XVII. Muchas gracias. Y bueno, Galileo efectivamente es una influencia fundamental para nuestros personajes, pero más que todo, en este momento histórico se está fraguando, está surgiendo nada más y nada menos que el cálculo. Es un momento importantísimo en la historia de la matemática porque se está digamos, descubriendo, inventando, ahí hay, digamos, opiniones no diversas, de manera independiente y casi a la par. En esa época no había internet, no había manera de que estos dos se comunicaran tan rápido, pero digamos, en la Europa continental, por el alemán Gottfried Leibniz, seguramente ustedes habrán oído hablar de él, y en Inglaterra por Isaac Newton.
Entonces, el cálculo, digamos, desde el punto de vista, el enfoque de Leibniz es más bien geométrico, habla de diferenciales y de la derivada como cociente de diferencias, mientras que Newton, su enfoque es mucho más físico, ¿no? Habla de fluxiones y el término flujo está presente. Pero bueno, las ideas son concurrentes y la derivada está apareciendo y está apareciendo también la enorme potencialidad de esta herramienta tan poderosa. Bueno, entonces, es justamente el cálculo otro de los protagonistas de nuestra historia, de este pequeño chisme que ando contando, y en particular Leibniz también es un personaje que acompaña a los nuestros todo el tiempo. Bueno, pues una vez puesto un poquito el contexto en el que se sumergieron nuestros personajes, ¿qué les parece si empezamos a hablar por lo menos de uno de ellos, ¿no? Entonces, en esta esquina, ¿no? Los Bernoulli. Y digo los Bernoulli porque en realidad, como la familia Bach para la música, los Bernoulli destacaron en la ciencia, y no se puede hablar de uno solo, contrario a lo que uno podría pensar, ¿no? Se habla de principio de Bernoulli, lemniscata de Bernoulli, pero en realidad hay muchos Bernoulli ahí implicados. Entonces, empiezo un poquito hablando de la familia y ahorita nos ocupamos del personaje que tiene que ver con la regla de la cual vamos a hablar. Entonces, el primero de ellos, Jacobo, o Jacob, nace en Basilea, es suizo, y bueno, aquí una cuestión interesante es que proviene de una familia muy numerosa. El patriarca de esa familia es un comerciante modesto, no se creen ustedes que opulento, tiene un modesto negocio, una modesta farmacia, se podría decir, una botica, pero gracias a su trabajo está viendo este negocio florecer, ¿no? Gracias a que es un hombre muy trabajador, este negocio está creciendo, y él tiene la esperanza de que alguno de sus 11 hijos, especialmente los varones, continúen con este negocio. Entonces lo que hace es, empieza con el primero, lo envía a estudiar, ¿no? Porque dice, quiero que estés bien preparado para llevar adelante lo mejor posible este negocio. Y efectivamente Jacobo estudia teología, pero pronto se da cuenta de que no sirve ni para los negocios y tampoco sirve para la teología. Su verdadera pasión es la ciencia y en particular la matemática, ¿no? Y bueno, algo que es sorprendente es que de manera autodidacta, sin la aprobación paterna, pero de manera autodidacta, costeándose como podía su gusto, que era estudiar matemáticas, se convierte antes de los 30 años en una enciclopedia viviente, ¿no? Él devora las obras de Descartes, de Barrow, que fue mentor de Newton, de todas las obras, todo el conocimiento matemático antiguo y contemporáneo, él lo adquiere y entonces se convierte en una verdadera eminencia, una persona con una reputación matemática muy importante, muy joven, siendo muy joven. Su obra principal es Ars Conjectandi, que se traduce como el arte de las conjeturas, y que es el preludio, digamos, la obra precursora de la importante teoría de las probabilidades. Pero por si fuera poco, no solo adquiere, digamos, el conocimiento cabal del cálculo que estaba naciendo, sino que hace desarrollos en el cálculo y también contribuye a nuevas áreas de las matemáticas que en ese momento se van gestando, como son las ecuaciones diferenciales y el cálculo variacional, ¿no? Bueno, 13 años menor que él, el hermanito menor, Johann, también el padre tiene las esperanzas de que este sea el bueno, ¿no? Este sí cumpla. Lo manda a estudiar, quizás ese fue el error, lo mandó a estudiar y él se convirtió, no es cierto. Bueno, aquí el asunto es que se convirtió también rápidamente, gracias a su hermano, hay que decirlo, gracias a Jacobo, que fue su maestro. Él lo introdujo en la matemática siendo muy jovencito, tenía como 13 años, 14 años, cuando él empezó a transmitir pues las novedades de la matemática en este periodo de tanta efervescencia, en particular las novedades del cálculo. Entonces, bueno, pronto Johann, que también era un chico muy avispado, muy inteligente, empezó a adquirir todo el conocimiento, toda la parte matemática, quedó fascinado con ello, y si bien, como pueden ustedes observar, él estudió medicina, aquí una aclaración. En esa época, para tener un título universitario, nada más había de 3 sopas, ¿no? O eras abogado, o médico, o filósofo, o teólogo. Bueno, filósofo o teólogo se consideraba como una sola. Entonces, bueno, por eso, por ejemplo, Descartes y Fermat, muchos matemáticos eran abogados, bueno, de profesión, porque esa era la manera de obtener un título universitario. Y en el caso de Johann, él decidió que por su inclinación, su vocación hacia la ciencia, lo que más se acercaba a su vocación justamente era la medicina,
termina exitosamente la carrera de medicina. De hecho, su disertación doctoral versa sobre la descripción del movimiento de los músculos usando el cálculo. Entonces bien podría ser como una tesis de ingeniería biomédica, ¿no? Actualmente. Y bueno, siempre, aunque no ejerce esa carrera, la termina brillantemente. Pero bueno, en realidad a él le interesaba, como a su hermano, el cálculo, y él también hace aportaciones notabilísimas a las ecuaciones diferenciales y a otras áreas. Una cuestión importante es que fue el profesor de un matemático prolífico y sin duda de los más grandes de la historia, Leonhard Euler, y además fue maestro también de su hijo, Daniel. En el caso de Daniel es un personaje interesante porque es el primer miembro de la familia Bernoulli, que es más bien un matemático mixto. ¿Qué se entendía por matemático mixto? Pues más bien un matemático interesado por los problemas de aplicación a la física, a la hidrodinámica, a la termodinámica. Entonces a Daniel Bernoulli, se le debe atribuir el famoso principio de Bernoulli que describe el comportamiento de los fluidos, ¿no? Entonces es él. Y bueno, pues una vez que hemos presentado a los tres más famosos, no significa que no sean los únicos, en realidad son los más conocidos, pero otros Bernoulli también destacaron en la ciencia y también en el arte, o sea, muy destacada esta familia. ¿Cuál creen ustedes que sea el que esté vinculado con la regla de L'Hopital como la conocemos? ¿Cuál es la? Jacobo, dicen por algunos por aquí. ¿Quién da más? ¿No? Pues no es Jacobo, es Johann, ¿no? Y aquí entre nos, ya en calidad de chisme, a modo de chisme, pues no es precisamente el personaje más simpático de la familia, ¿no? Se ganó a pulso el mote del pendenciero, ¿no? ¿Y saben por qué? Porque le gustaba mucho, era proclive a las peleas, a las broncas, a meterse en problemas, era fanfarrón y tenía un temperamento muy difícil, iracundo. Nada más para decirles esto, no solo se enemistó con su hermano, sino que acusó a su propio hijo de plagio y lo corrió. O sea, Daniel lo corrió de su casa. Entonces, imagínense de qué personaje estamos hablando. Pero bueno, volviendo a la línea principal de la discusión, algo que es muy importante es que, como decíamos antes, junto con Jacobo, él fue el primero en comprender, bueno, junto con Jacobo, su hermano, y Leibniz, desde luego, el primero en comprender el cálculo creado por Leibniz. Aquí una aclaración, Leibniz es el creador, por lo menos, bueno, junto con Newton, pero en la Europa continental se le reconocía a Leibniz, ¿no? Como que Inglaterra estaba aparte, ¿no? Si bien se sabía que también Newton era una mente sumamente brillante, tenía una mente muy brillante. Pero lo que sucedió fue que Leibniz publicó en 2 artículos muy escuetos, ¿no? Muy sintéticos, muy resumidos, las ideas del cálculo, ¿no? Esto lo publicó en la revista En Boga, la revista científica de la época que se llamaba Acta Eruditorum. Entonces hagan de cuenta, el nombre lo dice todo, nada más para unos eruditos, nada más para la crema innata, ¿no? Entonces, lo que hicieron Jacobo y Johann fue desentrañar las ideas básicas, llenar todos los detalles que estaban por ahí escondidos en estos crípticos artículos de Leibniz, y gracias a eso se convirtieron en autoridades en la materia, ¿no? Ya eran, como Leibniz, llegaron a dominar el cálculo y a contribuir también a su desarrollo. Entonces, bueno, dos problemas interesantes, nada más para que veamos qué nivel de matemático tenemos aquí, ¿no? 2 problemas que son muy famosos y que no podemos soslayar, y que resolvió Johann Bernoulli. Entonces, el primero fue un desafío lanzado por Jacobo, ¿no? Su hermano mayor. Y bueno, como Johann estaba jovencito, ni 20 años tenía, como Johann estaba en la época de querer demostrar que era superior a su hermano, competía todo el tiempo con él, entonces en una noche se propone resolver, y resuelve precisamente este problema, el problema de la catenaria. Dice lo siguiente, ¿no? Encontrar la forma que adopta una cuerda o una cadena perfectamente flexible y homogénea, que está solamente sujeta a la acción de la fuerza de la gravedad y que está también fijada por sus extremos, ¿no? Muchos geómetras, porque en ese tiempo no había todavía analistas, el análisis estaba surgiendo, muchos geómetras de gran nivel, científicos, le habían entrado a este problema. Por la similitud que tiene la forma que adopta la cuerda, Galileo lo pensaba,
que la curva que describía a esta cuerda era justamente una parábola, ¿no? Pero otro matemático muy notable, astrónomo, qué personajes, ¿no? En aquella época, digo, personajes muy versátiles, ¿no? Igual astrónomos, físicos, matemáticos. Christian Huygens, matemático holandés, a los 17 años demostró mediante argumentos físicos que la solución no podía ser la parábola. Sin embargo, no pudo demostrar en ese momento de qué curva se trataba. Ya con mayor madurez, cuando Jacob Bernoulli lanza el reto, lo resuelve finalmente de manera geométrica, mientras que Leibniz y Johann Bernoulli lo resuelven usando ya la herramienta del cálculo. Todos llegan a la misma curva. Actualmente se sabe que esta curva es la solución de una ecuación diferencial que involucra el coseno hiperbólico. Me parece que el coseno hiperbólico se ve en cálculo integral, ¿no? Pero bueno, en esa época no se conocía la función exponencial, el coseno hiperbólico se expresaba así, pero para los fines, en ese momento se consideraba como conocida una curva si se daba un método geométrico para poder construirla. Y todos llegaron a la misma curva, le llamaron catenaria, por el vocablo latino catena, que significa cadena, ¿no? Entonces, este es un mérito del muy joven Johann Bernoulli junto con Leibniz y Huygens. Otro problema que es importantísimo y que ameritaría una sesión per se es justamente el problema de la braquistocrona o braquistócrona. Y ahora sé que ambas acepciones son correctas, con y sin acento, y que bueno, si bien no hay un consenso de si fue el primer problema que dio origen a una nueva área de las matemáticas, el cálculo de variaciones, sí se sabe que fue un referente fundamental. Entonces, bueno, el problema decía lo siguiente: imagínense ustedes una partícula que está obligada a deslizarse sin rozamiento a lo largo de cierta curva que une un punto A con otro situado más abajo, B, ¿no? Entonces tienen a A y a B. Y la pregunta es la siguiente. Perdón, si se permite que la partícula descienda exclusivamente bajo la acción de la gravedad, ¿qué curva deberá elegirse para que el tiempo empleado en el descenso sea el mínimo? Entonces, bueno, habían varias opciones, seguramente se les está ocurriendo alguna, ¿no? Cómo llevar a la partícula del punto A al punto B. Entonces, aquí, bueno, tenemos ilustradas algunas opciones, ¿no? Para quien piense que es un segmento de recta, no es la opción, no es la solución. Tampoco, como pensaba Galileo, consiste en un arco de circunferencia. La solución, en realidad, en esa época era una curva bien conocida, también llamada la isócrona. Huygens, ¿se acuerdan de Huygens? Este matemático también muy notable, astrónomo, etcétera, del cual hablamos hace un momento, estaba interesado en un problema que estaba en boga, y era la construcción de un péndulo ideal, es decir, relojes de precisión, relojes en los que la oscilación no dependiera de la amplitud, ¿no?, de la misma. Entonces, pues se dieron cuenta, después de muchos estudios, se dio cuenta de que la curva que cumplía con esta propiedad era la cicloide, ¿no?, también llamada la isócrona. Iso igual, cronos tiempo, ¿no?, al mismo tiempo. Entonces, esta curva, bueno, se describe mecánicamente como, la curva que describe un punto sobre una circunferencia que rueda, que gira sin deslizarse. Entonces ustedes eligen un punto sobre el círculo, ¿verdad?, y siguen la trayectoria de ese punto mientras el círculo en el cual se encuentra gira sin resbalar, sin deslizarse. Y entonces se obtiene justamente esta curva. La solución en realidad era una cicloide invertida, para el caso de la braquistócrona. Y bueno, cabe mencionar brevemente, de manera muy general, que este problema es un problema muy bonito en el sentido de que marca un precedente. Ya en esa época se resolvían problemas de optimización, digamos, se minimizaba o se maximizaba una cierta cantidad, todavía no se hablaba del concepto de función, que dependía de una o dos variables numéricas. Pero noten ustedes que en este caso la cantidad que se pide minimizar, llámese el tiempo, depende de toda una curva.
¿no? El intervalo de tiempo que necesita la partícula para pasar de A a B, ya vimos que depende de la trayectoria, depende de la curva sobre la cual se desplaza. Entonces la solución aquí no es un punto, sino la búsqueda, aquí se buscaba una curva que minimizaba cierta condición. Entonces, bueno, pues problemas como este dan origen a lo que se llama el cálculo variacional, y no es el único, desde luego, pero estos problemas les llamaron mucho la atención, en particular a los Bernoulli. Este problema fue resuelto por, desde luego, Johann, Leibniz, Bernoulli, Newton. Aquí la anécdota es muy bonita porque Newton mandó de manera, ¿cómo se dice? Que no reveló su identidad, ya se anónima, gracias, exactamente, mandó de manera anónima la solución, pero en cuanto la vio, Johann Bernoulli dice, este es de Newton. Y bueno, la frase es muy famosa, trascendió y dice, por las garras se conoce al león, ¿no? Refiriéndose, la solución es impecable, ¿no? Entonces, hablando también del talento del nivel de matemático que era también Newton. Bien, y también L'Hopital le entra al problema de la braquistocrona o braquistócrona, y entonces yo creo que ya va siendo momento de hablar un poquito de L'Hopital. Es difícil porque los Bernoulli son realmente sorprendentes. Entonces, pero hablemos ahora de L'Hopital. Entonces, bueno, aquí está el nombre completo. Imagínense tener que llenar un formulario de estos de servicios escolares, un trámite terrible, ¿no? Lo voy a pronunciar muy mal, pero nada más para ver todos los títulos nobiliarios que ostentaba: Guillaume François Antoine, Marqués de L'Hopital, Marqués de Saint-Mesme, Conde de Gramont y señor Dux Lachaise, ¿no? Todo eso. Nace en París algunos años antes que Bernoulli, que Johann Bernoulli, así que prácticamente eran coetáneos. Y bueno, la historia aquí es muy distinta, ¿no? Aquí no le tocó ver a sus padres trabajar, en realidad él nace con todas las comodidades del mundo, en una familia noble, aristocrática, acomodada. Solamente para darnos una idea, era hijo de un teniente general del ejército del propio Luis XIV, y por parte de su madre era nieto de un consejero de Estado. Entonces, imagínense una casa pues, muy lujosa, con grandes bibliotecas, ¿no? Aquí tenemos un primer plano del Palacio de Versalles, que yo no conozco, pero que dicen que es una maravilla. Entonces, Luis XIV fue precisamente, uno de sus méritos es devolverle el esplendor al Palacio de Versalles. Entonces me imagino al pequeño L'Hopital corriendo por entre los jardines, de una vida muy idílica y un ambiente propicio para el estudio, que él aprovechó, hay que reconocer. Entonces, desde pequeño también dio muestra de habilidad matemática, de habilidad para el estudio, y bueno, también en su adultez era considerado una autoridad, es decir, no era un matemático diletante como se podía pensar, sino que realmente tenía, digamos, era un matemático formado, ¿no? Esto le valió pertenecer a un selecto círculo de un monje, aquí está, Nicolas Malebranche, cuyo, digamos, era también profesor de matemáticas, pero lo que hacía era reunir en tertulias, en un círculo, a las mentes más destacadas, a los científicos más destacados de París. Y bueno, L'Hopital pertenecía a este selecto círculo. Y bueno, pues es en este selecto círculo en donde se conocen nuestros personajes. Resulta que Johann, también aprovechando que sabía cálculo diferencial y que le gustaba viajar, también hablaba varios idiomas, pues viajó por toda Europa y se mantenía mientras daba clases de cálculo, ¿no? Todo el mundo quería conocer el nuevo cálculo, no todo el mundo lo entendía, pero los ricachones, los aristócratas lo llamaban para escuchar un poco de esta novedad, de este novedoso cálculo de Leibniz. Y bueno, pues llegó a París, en toda esta peripecia, llegó a París, salud, y conoció ahí a nuestro marqués, a nuestro buen marqués L'Hopital. De inmediato entablan relaciones, no relaciones, quiero decir, formales, quiero decir, de estudio, o sea, se llevan bien, se reconocen mutuamente, dicen. L'Hopital sobre todo se interesa porque muchos problemas que a él le interesaban, se da cuenta que con el cálculo se resuelven de volada, ¿no? Entonces, Nichista le pide a Bernoulli que le enseñe el nuevo cálculo, ¿no? Que sea su profesor. Y bueno, pues a cambio le ofrece pues, una remuneración considerable, ¿no? Piensen ustedes en un Bernoulli que
pues realmente sí era un estudiante, sí se había dado el lujo de conocer las casas de los aristócratas, en fin, pero realmente él no era muy pudiente, ¿no? Él vivía, su situación económica era bastante modesta y ante el ofrecimiento pues aceptó. Poco después él tuvo que regresar, Bernoulli, Johann, tuvo que regresar a Basilea, y lo que le propuso el marqués del L'Hôpital fue que las clases continuaran de manera epistolar, es decir, que le escribiera cartas con sus lecciones, ¿no? Pero aquí podemos ver la generosidad. Aquí hay no vamos a leerla toda, pero aquí hay un ejemplo, algunos párrafos, un fragmento de una carta que me envió L'Hôpital a Bernoulli, y como pueden ver, pues nada más quisiera hacer énfasis en la generosidad. Ahí hablan de 300 libras, 200 libras, 150 libras, ¿no? Que estaba dispuesto a pagarle con tal de que continuara dándole las lecciones de cálculo, ¿no? Pero también hay algo muy sospechoso. Está aquí en el antepenúltimo y último párrafos. Pues vean ustedes, y también que me comunique sus descubrimientos, pidiéndole a la vez que no muestre ninguno de ellos a otros. Y por otro lado, le suplico que no envíe copias al señor Bariñón, otro miembro del círculo de Malebranche, pues no me agradaría. Entonces, a cambio de este pago, ¿verdad?, estaba pidiendo el monopolio, ¿no?, de las ideas, estaba comprando las ideas de L'Hôpital, digo, de Bernoulli, gracias, de Johann Bernoulli. Entonces, bueno, no se sabe cuál fue la respuesta de Bernoulli, pero en este momento ya estaba casado, venía un hijo en camino, otro hijo pequeño también ya tenía, y pues seguramente no le venía mal el dinero, ¿no? Entonces, bueno, dicen que Johann de todas formas guardó celosamente toda la copia de todas las cartas que le envió al L'Hôpital. Sin embargo, resulta que, pensando quizás en publicarlas, pero resulta que un par de años después L'Hôpital publica un libro, ¿no? Una obra. El nombre para mí es impronunciable, a lo mejor quien sabe francés me puede ayudar. Es un libro de análisis de los infinitamente pequeños, ¿no?, para la comprensión de las líneas curvas. Y bueno, algo que hay que mencionar aquí, que es importante y que hay que reconocerle al marqués de L'Hôpital, es que un conocimiento que era propiedad de una élite, gracias a este libro de texto se volvió propiedad común, o sea, lo hizo del dominio público. Todo aquel que quería estudiar matemáticas ya podía contar con un libro de texto, aun cuando no pudiera pagarle a un profesor como Bernoulli, ¿no? Entonces, este es un mérito que hay que reconocer. Otra cosa, no sé si se alcanza a ver la portada, en la portada no aparece el nombre de L'Hôpital. Si bien L'Hôpital costeó la publicación de este libro, no aparece el nombre de L'Hôpital. Aparece en el prólogo un pequeño agradecimiento a Bernoulli, en donde le dice: bueno, le agradezco todas las lecciones que me impartió, pero desde luego para Bernoulli esto no era suficiente, ¿no? Para Johann Bernoulli esto no era suficiente. Aquí vemos una edición bastante más reciente que encontré en alguna biblioteca. Ahí sí aparece la imagen del marqués de L'Hôpital, pero en la primera versión no. Entonces hay que mencionar esto. Desde luego la reacción de Johann fue iracunda, pero al mismo tiempo tenía temor de reconocer que había recibido, pelearse con el marqués de L'Hôpital habría sido exponerse a que él exhibiera los pagos que había recibido por su conocimiento, y a lo mejor eso no le agradaba mucho. Todas son hipótesis. El chiste es que en particular se tuvo que quedar por un momento aguantando, ¿no? Un poquito hablando de este libro, sería interesante mencionar algunas cosas. Primera, aparece ya la noción de diferencial, un poquito intuitiva. Ustedes a lo mejor sabrán que el cálculo se formaliza con Cauchy, y Cauchy nace en 1789, justo en el periodo de la Revolución Francesa, o sea, mucho después. El concepto de función, el concepto de límite y el cálculo en general se formaliza a partir de él, pero ya aparece la noción de diferencial, un poquito intuitiva, como la parte infinitamente pequeña en que una cantidad variable aumenta o disminuye continuamente. Aparece ya esta definición, y también aparecen un par de supuestos que son los siguientes, ¿no? Un par de postulados. Primero, considerar como dos cantidades iguales aquellas que solamente difieran en una digamos, cantidad infinitesimalmente pequeña,
Y otro supuesto que se asume y que se usa fuertemente es que podemos aproximar a una línea curva a través de rectas, bueno, un ensamblaje dice aquí de infinidad de rectas, cada una infinitamente pequeña, o como una poligonal que tiene un número infinito de lados, cada uno infinitamente pequeño, ¿no? Entonces, bueno, en la sección 19 aparece una regla que Bernoulli reclama como suya. Por supuesto, esta es la versión original, bueno, la traducción, por supuesto, de la versión original es un poquito oscura porque todavía el concepto de límite no se acuña, ¿no? Partimos de una curva, pero me gustaría que notáramos cómo ya van apareciendo los elementos de la regla del L'Hopital tal y como la conocemos actualmente. Dice, sea AMD una curva, aquí está la curva, tal que el valor de la ordenada Y está expresado por una fracción, ahí está la fracción, en la cual el numerador y el denominador se vuelven cada uno 0 cuando X es igual a A, donde A es el segmento AB, ¿no? Entonces, dice, ¿cuál debe ser el valor de la ordenada B cuando el punto P caiga sobre el punto A? Es decir, de alguna manera estamos hablando de la relación del límite, ¿no? Si X se aproxima a A, ¿no? ¿Qué pasa con la correspondiente ordenada? ¿Qué pasa con la correspondiente Y? Entonces, bueno, la respuesta esgrimida, bueno, aquí mismo dan la sugerencia, para hallar el valor de esa expresión, en el que el valor de la abscisa dada toma la forma 0 entre 0, se determina el cociente de las diferencias del numerador y del denominador para este valor de la abscisa, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera está incipiente, digo, todavía dista de parecerse mucho a la versión moderna que aparece en el libro de Spivak, ¿no? En el libro de cálculo, que digamos sería la traducción, la versión actual, la que ahora todos conocemos, ¿no? Las hipótesis son las siguientes: supongan ustedes que f y g son funciones derivables, tales que los límites cuando x tiende a de f de x y g de x son ambos 0, y supongamos también que el límite de este cociente de derivadas existe. Entonces, bueno, el límite del cociente de las funciones originales existe, y para calcularlo, ¿verdad?, basta calcular bueno, más bien coincide con este otro límite, ¿no? El límite de f de x entre g de x cuando x tiende a coincide con el límite cuando x tiende a del cociente de las derivadas, ¿no? Y que aplicamos todo el tiempo. Entonces, en el caso, ¿cómo ilustra la regla del L'Hopital el propio libro de El análisis de los infinitamente pequeños? Pues justamente con el ejemplo que ustedes resolvieron al principio, ¿no? Con el límite que ustedes calcularon en un principio, que es justamente y que vean ustedes que gracias a la regla del L'Hopital se calcula en una línea, ¿no? Vean que lo que hay que hacer simplemente es calcular el límite del cociente de las derivadas, ¿verdad? Y por evaluación directa llegamos precisamente al valor que habíamos obtenido, no sin algo de trabajo, ¿no? Al principio, ¿no? ¿Qué pasó después? Pues el marqués de L'Hopital, conde también, falleció pronto, muy joven. Entonces, pues Bernoulli ya se sintió libre de la atadura del contrato, digamos, oral, era un contrato tácito, se sintió libre, y entonces ahora sí reclamó digamos, muchos de los resultados que aparecen en el libro de L'Hopital, y en particular esta regla, ¿no? Esta regla la reclama como propia. Sin embargo, tristemente para Bernoulli, su carácter y su personalidad, el no ser tan bien querido, no le ayudó mucho con sus colegas. Al ser una persona bastante pues famosa por problemas, por acusar incluso de plagio a su propio hijo, ¿no? De llegar a estos grados, mucha gente pensó que era un berrinche, que era otra situación propia de su carácter. Y por otro lado, el marqués de L'Hopital tenía fama de ser bastante amable, bastante de reputación, decían, impecable, y entonces resultó que muchos de los resultados, en particular la famosa regla de L'Hopital, pues se le atribuyera a L'Hopital por mucho tiempo, hasta que uno de los descendientes de Johann, uno de sus nietos, encontró y ordenó todos los documentos que tenía el propio Johann, entre ellos muchas cartas,
Y en las cartas se encontró precisamente ya la evidencia de la regla de L'Hôpital, ¿no? Pero con fecha anterior, desde luego, a la publicación de este libro. Y bueno, la mostró, y fue en 1922, imagínense, mucho después de morir Johann Bernoulli, pero bueno, fue en 1922 donde finalmente se reconoce la autoría intelectual, digamos, de la autoría de este resultado a Bernoulli, ¿no? Entonces, bueno, pues después de todo este rollo, ¿qué nos queda? Pues hay varias opciones, ¿no? Optar por la justicia y decir, llamar desde ahora en adelante a esta regla la regla de Bernoulli, ¿no? En honor al autor. O bien, pues por el otro lado existe esta otra posibilidad, seguirla llamando la regla de L'Hôpital. Después de todo, a L'Hôpital le costó bastante cara, ¿no? Esta regla. Y bueno, algo que es importante, la hizo pública, ¿no? Eso también tiene su mérito. O bien una posición más conciliadora, que sería pues llamarla regla de Bernoulli-L'Hôpital, ¿no? Bernoulli, el autor intelectual, L'Hôpital, el divulgador. Pero pues bueno, ahora sí ustedes tienen la última palabra. Ustedes deciden. Quería mostrarles también, ya antes de terminar, sé que ya estamos en la parte final, algunas referencias que me parece que pueden ser pues bonitas para dejar esto ya no en calidad de chisme, sino ahondar, que lo amerita. Estudiar con un poquito más de cuidado, no solo la regla del L'Hôpital, cómo es demostrada con las herramientas que tenía en ese momento Bernoulli, con las herramientas que había dado Leibniz con su cálculo. Entonces, por ejemplo, bueno, desde luego un libro de historia de las matemáticas, el libro de Bell es un clásico, pero también estos dos artículos, el de Gómez y Solaeche, se encuentran en la red y son bonitos porque además abordan las instancias legales a las cuales pudo haber recurrido, por ejemplo, Bernoulli, para hacer valer su derecho de autor, ¿no? Ahí también hay discusiones interesantes en ese sentido. Por otra parte, lástima, ya no se publica, ya no se edita, se editaba por la Facultad de Ciencias la obra de L'Hôpital, el análisis de los infinitamente pequeños, ya no se consigue, pero pues en la biblioteca de la facultad se encuentra todavía el original, para quienes les guste, digamos, tengan la curiosidad de entrar en la obra original de L'Hôpital. Desde luego la obra de Spivak. Y por último, fíjense que encontré recientemente en una colección, se llama La matemática en sus personajes, de Nivola, de la editorial Nivola, este libro de los Bernoulli, geómetras y viajeros, en donde abordan con cuidado los argumentos físicos, geométricos, muy ingeniosos que utilizaban en aquella época para demostrar muchos resultados que ahora son tan célebres. Entonces lo tengo por aquí, me voy a permitir dejarle a las organizadoras el ejemplar para que quien guste, a lo mejor tienen la curiosidad de revisar con más cuidado. Les digo esto que platiqué de manera muy superficial. Entonces pues por aquí les voy a dejar el libro. Y bueno, mientras lo busco, quería aprovechar para agradecerles por su amable paciencia y bueno, a las organizadoras y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Ahorita les muestro ¿Alguna pregunta, jóvenes, para la doctora? ¿Algún comentario? No, nada, jóvenes. Ok. Sí, por favor. Creo que está en la biblioteca también de nuestra universidad. Está la colección Nivola. De hecho, empieza desde Arquímedes, son como 40 libros. Así es. Están en la biblioteca. Muy amables, muchas gracias. Pues es bueno saberlo. En la UAM Azcapotzalco, que es en donde trabajo, no los tenemos. Y bueno, son muy interesantes porque hablan justamente de los matemáticos detrás del resultado, porque detrás de un resultado siempre hay un ser humano, ¿no? Con sus flaquezas, de su condición humana, también con sus enormes talentos y también inmersos en un contexto político, ¿no? Entonces es muy bonito ver todo ese contexto exactamente alrededor de los personajes. Muchas gracias. Entonces, bueno, de todas maneras, aunque qué bueno que cuenten con ellos, pero de todas formas, por acá yo cumpliendo la promesa, bueno, también cumples
lo dejamos a la mano. Muchas gracias. Sí. Bueno, antes que nada, está de mar, bueno, muchas gracias también por la exposición, siempre es bastante grato escucharte, esa información siempre es muy importante para todos. Y bueno, dejando de lado, bueno, la exposición, bueno, no dejando de lado, tomando en cuenta tu exposición, tú nos dejas a nosotros el elegir, ¿no? El juicio o lo que queramos decir, pero ya que nos mostraste que hay muchos Bernoulli, en el momento en que tú hablas de Bernoulli, pues tenemos muchas cosas de ellos, ¿no? Claro. Y nunca se ahonda en quién hizo la copia. O sea, cuando tú dices Bernoulli, por ejemplo, la desigualdad de Bernoulli, la distribución de Bernoulli, hablas Bernoulli, al final, los que sabemos que hay una familia, pues es alguno de ellos, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, bueno, entonces ya que nos das esta opción de que ustedes decidan, ¿es Bernoulli L'Hôpital o L'Hôpital Bernoulli? Desde tu punto de vista, ¿cuál prefieres? Bueno, ahora que lo tocas, creo que también se debería decir de Johann Bernoulli, en todo caso, sí, yo creo que sí. A mí me gustaría, yo soy de la posición conciliadora de que hay que considerarlos a ambos, ¿no? Pero entonces, gracias a tu comentario, yo sería todavía más específica, entonces deberíamos decir, sería más largo, ¿no? La regla de Johann Bernoulli, L'Hôpital, o John L'Hôpital, ¿no? A mí me parece que sería lo justo. Muchas gracias. Sí, tienes razón. Habría siempre que especificar y hay una suerte de abuso, ¿no? O de descuido más bien, en ese sentido no se dice cuál de todos los Bernoulli, que nada más mencionamos a 3, pero es una familia muy notable, muy notable. Bueno, ¿ningún comentario más, jóvenes? Le agradecemos a la doctora. Sí, gracias. Estamos tocando el tema de las conciliaciones y los nombres, me vino a la mente. ¿Se debería definir como cálculo de Leibniz o cálculo de Newton? Se entraron las disputas ahora sí, ¿no? En inglés, la regla del hospital se menciona como regla de hospital. Ok, sí. Bueno, originalmente así estaba en su acta de nacimiento, efectivamente, l'hospital, pero después yo no sé francés, a lo mejor nos puede ayudar Rogelio, no sé. Bueno, el acento circunflejo o soledad, tomó, digamos, el papel de la S, ¿no? La pronunciación. Es una cuestión, tengo entendido que es una cuestión más bien de cómo debe sonar, ¿no? Y cómo ha progresado la escritura de la lengua. Entonces, esa S se convirtió en el acento circunflejo, ¿no? Que no sé si quedó en la presentación, pero sí. Un comentario, perdona. Hay una gran diferencia entre lo que está diciendo la doctora, porque Bernoulli es como de alguna manera el creador o la idea, y Leibniz la está plasmando. Pero en el caso del cálculo, los dos la crearon en paralelo. O sea, están creando tanto la idea y la están plasmando en paralelo. Entonces es como aquí los dos están creando lo mismo, ¿sí? Entonces eso de que el cálculo de Leibniz o de eso es porque los dos son creadores con diferentes puntos. Pero aquí es Bernoulli la creó y la hizo, pero no la plasmó, no la dibujó. Entonces L'Hôpital la publicó o la hizo. Entonces ahí está el dilema de qué vale más el pensamiento o lo que se plasma. Es diferente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pues un poco de la misma plática, como que siempre en las matemáticas hay alguna afirmación y no hay quién, ¿no? Quiero decir un poco que a veces se nos olvida quién está detrás de la idea, ¿no? Y también, por tanto, como decía usted, como de los tiempos históricos, ¿no? En los que vivieron, porque no podemos entender a un autor, ¿no? Una persona sin entender qué sucede alrededor, ¿no? Entonces yo le quiero preguntar, porque su exposición fue muy rica en ese sentido, si hay alguna obra que nos recomiende que toque no solo ese lado como qué hizo tal matemático, sino qué estaba sucediendo con el tiempo, hizo lo que se exacto. Bueno, en el caso de los hermanos Bernoulli, este libro me parece que justamente cumple con las expectativas, porque realmente es también, hay una parte que es hasta novelada, es muy ameno, y no por eso descuida la parte de las demostraciones, o sea, es muy completo en ese sentido y muy ameno también. Entonces yo creo que en el caso de los Bernoulli, este me parece que es una buena referencia. Pero en general, bueno,
libros de historia de las matemáticas, pues hay muchos, ¿no? El de Bell es un clásico, ¿no? Sí. ¿Dónde puede adquirir esos libros de texto? Pues en las librerías, sí, a veces, pero dicen que la biblioteca, ¿verdad? En la biblioteca hay una colección de libros, como de 40 libros. Para comprarlos. Pues yo supongo que se pueden adquirir, se pueden comprar, ¿no? Pero también en algunas librerías, me parece, si no me equivoco, que en el Péndulo, por ejemplo, en alguna ocasión, no todos, pero sí vi algunos de los tomos de las matemáticas detrás de los personajes, ¿no? De esta serie. Ok, bueno, ya que no hay más preguntas, le agradecemos a la doctora Silvia. Nos vemos la próxima semana.